Bien, bueno, pues vamos a empezar con Clean Code, con el tema de nombres con sentido, que es una de las cosas más importantes de Clean Code, que los nombres tengan sentido. Cuando decimos los nombres, obviamente hablamos de nombres de variables, propiedades, funciones y, bueno, pues la idea es que tengan mm, sentido en el, es decir, que sean comprensibles y que expliquen lo que hacen, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los primeros, eh, vamos a ver aquí una serie de puntos, ¿vale? Hay más, pero uno de los primeros sería este, nombre de variables y propiedades que digan lo que son con la mayor precisión posible. Es decir, no vale decir, aquí he puesto un ejemplo, ¿no? Constante color igual a FFFF. Esto es el color blanco, este valor. Vale, pues constante color igual a tal. Y la utilizamos. Damos por hecho que estamos entendiendo que quien la esté utilizando la está utilizando sabiendo que es un color blanco, es una constante y no se va a modificar. Pero claro, posiblemente el que está escribiendo el código lo está entendiendo perfectamente. Sí, lo ponemos el fondo de color blanco y utiliza color. Vale, pues eso es, si alguien va a revisar ese código, pues no sabe color y tiene que ir a ver eh, qué, qué color es, ¿vale? Entonces es más correcto utilizar color white, por ejemplo, en este caso, ¿no? Bueno, he puesto un ejemplo, luego veremos ejemplos en nuestro código y veremos más claro esto. Pero es un ejemplo que en principio pues sirve un poco para explicar esto. El siguiente sería nombres de funciones y métodos que deben empezar por verbo y explicar lo que hace la función y cómo lo hace si es posible. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Los nombres de funciones y métodos deben empezar siempre por verbo, ¿vale? El verbo que sea, process, get, set, en función de una serie de cuestiones, ¿vale? No puede haber una función que sea user, no, eso no es una función, eso sería si acaso una propiedad, una variable. Eh, entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí un ejemplo, ¿no? De decir, por ejemplo, get user y dentro metemos de este método un parámetro id. Estamos haciendo una asociación mental que decimos, sí, obtenemos el user y lo obtenemos por ese id de alguna forma, ¿vale? O no, no sabemos para qué utiliza ese id. No es lo suficientemente concreto. A lo mejor ese ID lo utiliza para cualquier otra cosa interna o setear algún otro valor o otro, no sabemos, porque el método no sabemos. Sin embargo, si ponemos get user by ID, pues ya nos queda súper claro que este parámetro ID que le pasamos es un parámetro necesario para que luego en el repositorio se haga la búsqueda, en el repositorio donde proceda, se haga la búsqueda por ese ID. O sea, el ID, el parámetro que le estamos pasando, se utiliza para obtener el user de manera más o menos directa, ¿vale? Entonces es mucho más concreto y simplemente leer la función sabemos que le tenemos que pasar un parámetro ID, no tenemos duda. O sea, podría ocurrir en el primer método que no le pasáramos ID o le pasáramos un ID 0, por ejemplo, y aún así nos obtuviera el user, porque no utilizara ese ID. En fin, que hay que intentar que las funciones y los métodos expliquen primero lo que dan, lo que hacen, cómo lo hacen, si es posible. O sea, tener, digamos, la mayor capacidad descriptiva. Eso nos va a evitar tener que revisar el código y calentarnos la cabeza. Distinciones con sentido. Esto lo que nos dice es que, o lo que nos viene a decir es que cuando las funciones son diferentes es porque hacen cosas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando dentro de una clase tenemos varias llamadas, o sea, varios métodos, y por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo, se supone que es obtener un listado por una serie de filtros. Pues las distinciones tienen que tener un sentido porque nos tienen que hacer ver
qué hace un método y qué hace el otro. No solo saber que son métodos diferentes. O sea, si yo leo get customer list by main filter, pues tengo que empezar a calentarme la cabeza. ¿Cuál es el main filter? Y concretamente qué diablos hace. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué es ese main filter? Tengo que ir a mirar main filter, ver qué es lo que hace. Get customer list by second filter es todavía menos menos descriptivo. Second filter es el filtro segundo, pero ¿qué quiere decir eso? Que hay, el primero funciona con el segundo o no, o solo es el segundo, y quién es el segundo. Es mucho mejor explicar claramente el get customer list by city filter, suponiendo que el city filter sea el filtro principal para obtener el listado de clientes por ciudad. Y ya sabes claramente, es un listado de clientes filtrados por ciudad. Y el segundo, get customer list by amount filter. Se supone que hay una casilla o algún tipo de select para obtener un filtro de clientes a partir de una cantidad o intervalo de cantidad, lo que sea. Pero en este caso ya nos queda claro, el primero es por ciudades, el segundo es por cantidades. Los nombres pronunciables. A ver, deben ser pronunciables en inglés porque hemos dicho que como buena práctica uno debe escribir código en inglés. Y por lo tanto debe ser pronunciable en inglés. Y si, suponiendo que por acuerdos de equipo o porque solo trabajamos nosotros y nos apetece y nos da igual la buena práctica esta de escribir código en inglés y se nos ocurre escribirlo en español, pues también debe ser pronunciable en español, porque es que si no, la idea es evitar métodos como este tax pct by gr. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta variable? No comprendo nada. Vale, es mucho mejor escribir tax percentage by group, o sea, es un impuesto, un porcentaje del impuesto por un grupo, por grupo. Incluso ahí se queda un poco corto, habría que preguntar grupo de qué, ¿vale? Customer group o lo que fuera ese grupo, no sabemos qué es ese grupo, o sea que incluso este ejemplo que yo he puesto es un poco oscuro. Y luego he puesto otro ejemplo que dice get ctlist by ctri. Parece entenderse, y encima lleva un parámetro ctri, parece entenderse que es algo por country. En el ejemplo de mejor, get customer list by country, string ese country de parámetro. Y ahora ya entendemos, hay un parámetro country y se obtiene una lista de clientes por país. Aquí hemos hecho una abreviatura que realmente pues no tiene mucho sentido.